¿Cómo están? Buenos días, mis queridos amigos. Una vez más en su segmento donde le damos vida a la historia. Cuéntamelo todo. Con una extraordinaria mujer, María Auxiliadora Ramos Merino, periodista de profesión que se ha paseado por todos los medios. ¿Dónde que no has trabajado? En Diario El Universo, en Diario Super, en Diario El Telégrafo, en Cablevisión y en algunos otros medios más. Por todos lados han dado. Sí, gracias a Dios. Y de un inmenso corazón, pero hoy no vamos a hablar de periodismo. Ella está llena de una gran historia, porque por tus venas corren sangre de arroz con menestra y carne. Así es la vena culinaria y gastronómica de la familia. En el año 1957 vinieron mi familia paterna desde Ambato. Entonces mis tíos fundaron lo que se llama el restaurante Flamingo, el recordado restaurante Flamingo, aquel icónico restaurante desaparecido que estuvo en la década del 70 hasta el 81 más o menos, y es muy popular por el arroz con menestra. Inclusive todos los ramos nos reconocen como los Chagra Ramos y nos reconocen y nos recuerdan por ese sabor típico de la ciudad del arroz con menestra. Es que para los que no lo saben, el primer restaurante que pone arroz con menestra aquí en Guayaquil es el Flamingo. Así es. Era un plato que se hizo popular por la sazón que tenía, por el amor con que lo cocinaban mis tíos, por la entrega en el servicio, en la calidad, en la limpieza, el orden y por todos los secretos de familia que acuñaba ese plato. Lo hacían con mucha dedicación. ¿Cómo se les ocurre? Porque el arroz con menestra es un plato típico en la merienda del guayaquileño. Sí, el arroz con menestra vino a raíz de la conquista española precisamente, y lo básico, lo tradicional era de menestra de frijol, frijol canario, o de lentejón, o lo que se llama la lenteja. Las dos tipos de granos, la lenteja básicamente, o el frijol bayo, bolón, canario. Ahora ya ha cambiado y lo hacen con pollo, con pescado, con chuleta, con ensalada. Es que solamente se vendía arroz con menestra y carne, ¿no? Sí, básicamente empezó así y luego ya fue como que cambiando. Y ahorita con la innovación de la gastronomía, tú lo encuentras en todo tipo de lugar, en todo estrato social. Es un plato icónico que rompió esquemas y le gustaba mucho al porteño, porque el aporte nutricional. Qué lindo esa palabra, la verdad que me encanta. El aporte nutricional que da es más o menos unas 300 calorías por plato, pero era un plato que se hizo muy popular, muy querido. Que ustedes lo hicieron muy popular. Sí, nosotros lo pusimos como que ustedes se encargaron de ponerlo en la carta y luego pasó a que muchos lo invitaran, pues. Sí. El Flamingo era un restaurante donde tú veías mucha gente de la cultura popular, veías a todo tipo de gente de estrato social. La gente se reunía, iban a hacer sus tertulias, sus coloquios en el Flamingo. En el restaurante se citaban importantes personalidades del medio, de la cultura, de la farándula. Gente como Pepe Jaramillo, Julio Jaramillo, gente... caramba, o sea que ahí política. Ahí iban a terminar la tarde y a degustar un arroz con menestra. Sí, era una tertulia. Acuérdate que el Guayaquil de la década de los 50 y los 60 era mucho más pequeño y todo el mundo se conocía. Habían otros restaurantes también como el Fortich, el Costa, el Melba. Pero no había arroz con menestra. Pero no había arroz con menestra. El que rompía récord era el arroz con menestra indudable del Flamingo. Era una sazón que hasta ahora nadie la puede, creo que, igualar. Es verdad, es verdad. Yo tengo muchos amigos, muchos conocidos que me dicen: Giovanni, cuéntate la historia del arroz con menestra, dame los inicios del arroz con menestra. Es un secreto familiar, esta receta por familiar. Supuesto que, pero es que, y eso lo vamos a hacer en un TikTok, pero lo que siempre me llamó la atención era que ese plato popular, porque es un plato hoy popular, pues, ¿no? Claro. Porque en realidad estaba en todas las casas de los comensales ecuatorianos, o sea, nació aquí y se extendió.
Y porque en las tardes nos daban una sopita de queso o un arroz con menestra. Así Esa era es. la clásica Sí, en el cuando el Flamingo- guayaquileño merendaba. Y en el Cuando el Flamingo se ecuatoriano merendaba. atendía de 6 de la tarde a 2:30, 3 de la mañana y era un plato icónico, todo el mundo lo comía, todo el mundo lo saboreaba. ¿Alguna vez cuando tú estuviste ahí, supiste cuántos platos se vendían? Se llegó a vender 1.500 platos semanales. 500 platos semanales, 200, Sí. 225 platos diarios. Sí, y costaba 8 sucres, que más o menos viene a ser el cambio unos 35 ¿8 sucres en qué año? centavos de dólar. A ver, el Flamingo se inició en la década del 80, fue su auge, del 70 Pero al 80. los 8 sucres, ¿en qué época fue? En el 57, cuando arrancaron, empezó. Arrancaron con 8 sucres. Sí, ¡Qué bestia! sí, y llegó. 8 sucres que en esa época el dólar, ¿de cuánto habrá sido? De 20 sucres el dólar a la final, ¿no? La verdad Si Doménica que- me puedes dar el cambio de la cotización del 59 por ahí, el precio del dólar. Sería 35 centavos de dólar. qué Y sé yo. venía acompañado Y arroz, venía acompañado menestra. del arroz, menestra, los patacones, la ensaladita y el ajicito básico de la casa. ¿Cómo que era es ese otro ají? secreto. Ya me está dando hambre. ¿Cómo era ese ají? Yo sí soy ajicero. El ají era a base de una receta especial y de tomatillo. Por ahí nomás te doy la pista, porque toda la receta no piensa que te la voy a dar, es un secreto familiar. Ya, pero ese ají, la gente lo recuerda cuando te lo piden. Sí, es la añoranza. No es que seamos los mejores en hacer el arroz con menestra, pero así con la sazón de nosotros no lo vas a encontrar en ningún lugar de la Y ciudad. cuando quieran, por ejemplo, Evocarlo, después tal vez en un TikTok le podemos hacer no, yo sé, algo similar. pero si alguien quiere hacer en su casa un arroz con menestra para una el arroz con reunión, menestra para una o sea, reunión. tú se lo puedes hacer. Eso lo podrían hacer o sea, se le puede te dar. pueden contratar a ti. La base de lo que es el arroz con menestra es un buen refrito, un excelente refrito con cebolla, con pimiento, con especies secas. Pero digo, te podían contratar a ti para, si alguien quiere una reunión para 30 personas y te llaman, María Auxiliadora, quiero que me sirvas 30 arroz con menestra aquí en mi casa. O sea, tú podrías ir a hacer esa atención. ¿O Se no? lo podría hacer, pero también te puedo dejar, o sea, como una base de lo que es el plato. O sea, es básicamente la cebolla, el pimiento, lo que es las especies. ¿Y cuál es el secreto de la carne? El secreto de la carne. No quiero la receta, pero, o sea, ¿cuál es el término de esa carne? ¿O solamente Es la razón? asada con amor, con bastante sazón y bastante cariño. Y amor a todo lo que haces y lo que emprendes y lo que pones. Esa es la característica de los ramos. Oye, La entrega y la pasión por la comida es una característica de mis tíos, de Gilberto Ramos Bautista y mi tía. Ellos fueron los iniciadores del Flamingo. Sí, Bella González y Gilberto Ramos Bautista. De ellos fue el Flamingo, el Y recordado Flamingo. de ahí en adelante, pues, Facundo fue en el 69, de ahí en adelante, o sea, el resto es Y historia. ahí ya, el resto es historia y la historia mismo es la que juzga la sazón, el cariño, la entrega por el plato y la calidez de todas las personas que hacían el plato y con amor y con los secretos y los truquitos de la familia. ¿A cuántas personas empleaba tu tío en esa época? De 10 a 12 personas. Imagínate, para vender 200 Para vender platos, 1.500 en la semana. semana, o sea, imagínate cómo era. Eso, Era hecho la carne a la brasa, al brasero, era muy bien sazonada, eran unos cortes perfectos. Siquiera 400 libras de carne se iban todas las semanas, entonces, Sí, ¿no? y la gente nos recuerda por aquello, o sea, es un lindo recuerdo y un grato recuerdo y un orgullo para nosotros. Bueno, yo en el caso de mis tíos soy su sobrina. Por ahí yo vi unas fotos de donde está Pepe Jaramillo, donde veo gente notable, conocida, por ahí las tengo las fotos. Vamos a subir esas fotos en el podcast, de ahí Doménica va a tener el trabajo de introducir. Y, por ejemplo, el señor Charninsky iba a comer ahí. Don Johnny. Ajá. Sí.
Así. Todos iban ahí, gente de todo tipo de estrato social, cultural, porque era un plato icónico que albergaba al porteño en la tarde hasta la madrugada. Entonces la gente solía salir de los trabajos, lo iba pidiendo para llevar, para servirse. Se sentaba en un momento de tertulia, no había tanta delincuencia como ahora. No había delincuencia. No había delincuencia definitivamente. Entonces la gente disfrutaba de ese calor porteño, de esa cordialidad, de esa tertulia. ¿Y tu tío Gilberto cómo era como persona? ¿Era afable? ¿Era que Era amigable, afable, conversón, buena gente, buen tipo? Tenía mucho don de gente y mucho aprecio por los demás. Entonces yo creo que eso se transmite, ¿no? De generación en generación. Y así historia, somos los Ramos, o sea. Qué linda historia. El Ramos que no tiene carisma, pienso yo que no es Ramos. No es Qué linda historia saber de dónde nace el arroz con menestra, quién lo populariza en la ciudad de Guayaquil y luego a nivel nacional. Pues el arroz con menestra no fue un plato el cual se vendía en la calle, porque era un plato muy de caso. Mira que estaba en Boyacá el 9 de octubre, en lo que hoy en día es el Banco del Austro, o sea, en la esquina noroeste, y ese edificio era de la familia Aspiazo, y ahí empezó. Luego del año 79 al 81, el Flamingo cerró y se cambió a lo que era la calle Camilo de Estruje y Chimborazo. Y luego ya cerró definitivamente, pero lo lindo de nosotros o de la familia es que lo recuerden con cariño, que te identifican, o sea, usted Ramos, y usted qué es para las personas que hacían el arroz con menestra del año 50, 60, sí, son mis tíos. Con mucho orgullo lo digo, porque es una familia que ha salido adelante, que se han superado, que tenían altibajos como cualquier restaurante, pero que lo popularizaron, y el éxito de ellos es el amor por la gastronomía, la pasión por la entrega de cocinarlo, de hacerlo y de mantenerlo. Porque en un restaurante o cualquier negocio que se ponga o cualquier emprendimiento, lo importante es mantenerse en el mercado. Conocido, con los altos y bajos que tenga. Conocido con mucho cariño, con mucho aprecio, como los Chagra Ramos. Así es. Y luego tú pusiste en los años 80 un restaurante o un lugar, un sitio donde vendías empanadas. Ah, sí. ¿Fuiste de las primeras empanadas también? Sí, ¿o también. No? Mi papá hizo lo que se llama empanadas Papacini, donde encontramos en Rumichaca en octubre las típicas empanadas de queso, de carne, de jamón con queso. Y también vendíamos la famosa chicha resbaladera, que era una bebida a base de granos, de arroz, de canela, clavo de olor y otras especies, que se popularizó también porque la servían con bastante hielo y muy helada y calmaba la sed también. La chicha resbaladera es una bebida gastronómica icónica y tradicional del guayaquileño. Sí. Y que en las fiestas la servían con una bolita de helado y una biscotela. Ese era un rico postre en las fiestas. Así es. ¿Ya? Y nace a comienzos de siglo, su génesis es española, pero no sabía que tú también habías vendido esa chicha resbaladera. Sí, la chicha resbaladera es tradicional, te quitaba la sed, te calmaba la sed. Luego ya la gente la envasó, la industrializó y la popularizó. O sea, en el mercado también había una que era el recordado Juan Chichero, que era chicha venezolana. Y luego ya pues se fue industrializando. Así como ahora también que hay aguas medicinales que las envasan, y ya por lo que es las dietas y la parte nutricional y el aporte nutricional que representan, las comercializan de manera envasada. ¿Cómo te fue con tu negocio de las empanadas? Muy bien, cerramos fue porque mi padre lamentablemente falleció en pandemia y cerró el negocio. Y obviamente algunos locales en pandemia o algunos emprendimientos han cerrado, pero están buscando el auge del delivery, porque ahora es más económico hacerlo por delivery. ¿Tú estás atendiendo por delivery? Sí, yo sí atiendo por delivery lo que es las empanadas y a veces cuando piden la chicha resbaladera también. Ah, también hace, chévere, no sabía.
Entonces, Yo soy un enamorado de la chicha resbaladera. Tengo un sitio donde me gusta ir, el de García Moreno y Aguirre, Ya. de la familia Evangelista. ya. Ellos hacen ahí como 50 años la chicha resbaladera y te la dan con la copita de helado y la biscotela. La otra de 6 de marzo también es exquisita, es buena, pero para mi gusto le falta ese toque hippie de que sea más fría, quizás como que más helada. O sea, creo que si le pusieran un congelador más fuerte sería, y para mi gusto, muy dulce, la de 6 de marzo. Claro, es que para gustos hay diversidad de sabores, pero básicamente la chicha es a base de arroz, es con leche. ¿Y cómo se te ocurrió Y ir vender? No sé, no sabía. Aromatizarla. Ya, pero ¿sabes? ¿cómo, El toque está en la aromatización de... pero ¿cómo se te ocurrió vender chicha resbaladera con empanadas y no cola? O sea, sí vendías cola, pero me imagino que... Porque también se vende jugos, es un mercado diverso, la gente siempre te pedía cola, jugos, agua. Y la chicha resbaladera sí tenía... La resbaladera sí tenía auge porque evoca al tiempo pasado y la gente lo tomaba, los abuelos nos lo daban. Entonces era como una semicolada, por así decirlo, porque Claro. Coge punto cuando ya se cocina lo que es el arroz, se espesa con los aromatizantes que le pongas y la leche, y es una bebida tradicional y quita mucho la sed porque se la vende por lo general con hielo raspado o con cubitos de hielo bien helada, bien fría. El guayaquileño es un ser humano de tradiciones. El guayaquileño está luchando para que sus tradiciones no se pierdan. Ha adquirido nuevas costumbres, pero es bien tradicionalista, y en su momento pienso de que esa tradición de la chicha resbaladera va a ser retomada. Eso es que lo que queremos, que las tradiciones de Guayaquil no se pierdan y recuperar lo que es el centro. El centro tiene mucho auge para salir adelante. Hay lugares que pueden servir como puntos de encuentro para que no se pierda esa tradición del guayaquileño, de esas tertulias de la tarde, de conversar, Se me olvidaba una pregunta. de dialogar. La carta del Flamingo, ¿qué nomás tenía? Tenía de todo, era diversa. Ahí te vendían desde sándwiches a planchados, helados y otras cosas más, porque nace como fuente soda bar el Flamingo y se populariza a través de que la recordada Mamá Olga, Ajá. que era una señora que nos ayudaba gastronómicamente en el área de lo que era la cocina. Ella va a trabajar al servicio de mis tíos y pues populariza lo que es el arroz con menestra y le pone su toque y su sazón, y eso se expande y la gente le gusta mucho porque el kit del asunto estaba en la sazón y el tipo de corte de la carne también. Eso ayudaba mucho a que la gente lo disfrute. La pregunta iba dirigida, por ejemplo, habían secos, habían arroz con menestra y pollo. Habían otros platos, pero el plato icónico y el plato maestro era el arroz. O sea, el otro era relleno. ¿Qué tipo llevamos, Doménica? Sí, era divino. 18 minutos. Y es agradable para nosotros que nos recuerden con ese cariño y ese amor, porque créanlo que sazón como la del Flamingo, no creo que No, y vuelva. yo te voy a hacer un reto, porque vamos a preparar un arroz con menestra y luego vamos a ir a 2 lugares a probar un arroz con menestra. Esto de aquí ha de salir en unos 15 días y junto con el video del TikTok, Listo. en donde vamos a probar esa sazón del Flamingo que tú la tienes en esas manitos Que Dios me ha dado, que Dios me ha regalado, que en hacen, esa sazón que hacen culinaria, en esa vena gastronómica de la sazón culinaria de los Ramos, en ese toque que tenemos. y para que los que no lo saben, luego tendremos una semana antes de las elecciones, porque también tiene un poder, haces tarot, ¿no? Hago algo de angiología, que es la canalización con los ángeles. Sí, entonces, para servirles cualquier cosa estoy a las órdenes.
Sí, haces geología y tienes Sí, evidencia. Videncia. Algo de evidencia, sí. Sí, que entonces Gracias. ahora no vamos a tocar ese tema. Ahora no. Ahora Ahora no. solo tema culinario. Culinario, pero gastronómico. antes de las elecciones, para que María Auxiliadora nos ayude a ver qué es lo que ve en el futuro del Ecuador. Y entonces, despídete de ese público cariñoso que va a recordar al Flamingo, pero sobre todo va a conocer a una rama más de esa generación. Muchas gracias. Miles de bendiciones. Sigan al Anticuario en su cuenta. Es un honor y un placer darles a conocer algo de nuestra cultura gastronómica a través del toque de sazón del arroz con menestra que fue en el Flamingo en la década del 70 al 80. Miles de bendiciones. Gracias. Y a todos ustedes los invito a continuar viendo nuestro podcast Cuéntamelo Todo, donde le damos vida a la historia. Muchas gracias. Nos vemos.